Saber ver televisión. Televisión. Saber ver televisión. Buenos días, bienvenidos, qué bueno que nos está acompañando, nos sigue acompañando en esta serie Bicentenario de la Consumación de la Independencia, Héroes Duranguenses Desconocidos. Y como ya es costumbre, nos está acompañando el doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, quien nos está narrando y compartiendo toda esta investigación, el producto de esta investigación que durante algunos años él llevó a cabo respecto a la historia de esta época de Durango. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes las Cortes de Cádiz y por supuesto el trabajo que hizo, el papel que desempeñó Juan José Güereña y Garayo, el primer diputado duranguense. Entonces, ¿cómo ve, doctor? Estas Cortes de Cádiz, ¿qué eran? ¿Cómo surgen? Había una tradición medieval de cortes, que era una especie de consejo consultivo de la corona española, integrada fundamentalmente por nobles. Entonces, se convocaban, creo que habían pasado ya como 6 siglos, una cosa así, varios siglos en que no habían sido convocadas. ¿Y por qué se convocan, doctor? Se convocan a raíz de, y esto no va a ser la corona la que las convoca. Ocurre en 1808, en marzo de 1808, la invasión del ejército de Napoleón Bonaparte a España, que estaba con la pretensión de deshacerse de España también, ¿verdad? Sí, en sus pretensiones imperiales. Sí. Y que en ese momento el rey era Carlos IV. Carlos IV. Sí, un rey muy cuestionado, como pues con poca iniciativa y demás. Y bueno, pues lo destronan, ¿no? Para empezar. Y él cede el trono a su hijo Fernando VII, pero Napoleón, ¿sí?, que los tiene cautivos, designa a su hermano José Bonaparte. Entonces es un rey impuesto, para empezar, un rey extranjero, y esto suscita una reacción interesante en España, y es que por primera ocasión en toda la historia española, el pueblo se vuelca y busca pues defender a su rey, defender su soberanía, y esto, la vía es a través de las cortes. Entonces van a ser pues una instancia que se crea en Sevilla, que es la Junta Superior o Junta Suprema Central de España, la que hace la convocatoria a las cortes. ¿Inusual? Sí, así es. Son civiles, ¿no? Los que y claro, en defensa de su rey, ¿no? De su rey, sus monarcas, en primera instancia. Pero lo interesante aquí es pues cómo más allá de la decapitación pues del rey, de la monarquía, sí, de la monarquía, pues estos se erigen de algún modo en un gobierno paralelo civil con facultades gubernativas. ¿Sí? Entonces, sí, porque en este caso el gobierno, hay ingobernabilidad. Así es. ¿Verdad? Y cada una de las colonias, o como se les llamaba en ese entonces, empieza a trabajar en su propio gobierno, ¿no? Incita, desde luego, el hecho de que al enterarse en América de que no hay rey, entonces esto da pie a que aspiraciones autonómicas o de independencia inmediatamente afloren, ¿no? Como es el caso, sí, pues en el caso de México, la conspiración de 1808, ¿no? O sea, los hechos que estamos refiriendo ocurren
entre marzo y mayo de 1808, la invasión y todo esto. ¿Esto de alguna manera tiene efecto pre la independencia? Sin duda, sin duda. Se encuentra un gobierno débil. Sí, ¿verdad? sí, Y se aprovecha. para empezar, y como que es la coyuntura para que quienes tienen pretensiones de independencia, sí, pues vean canalizada, ahí, ¿no? Exactamente. Y la primera opción por la que se opta en el caso particular de México o la Nueva España, pues es la búsqueda de un gobierno propio, en la medida en que, pues, en ausencia del rey, pues sí. Sí. Y no tan radicales, porque sí reconocen que hay un rey y que puede, pues, y que hay que respetar, al cual hay que rendir obediencia y demás. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, pues sabemos bien qué es lo que ocurre en el caso particular de México, sí, donde pues el virrey Venegas, si no estoy mal, pues los persigue e incluso pues son ejecutados algunos de ellos. Sí. Doctor, esta situación que provoca la invasión y que en el caso de México pues sí buscan esa independencia, ese movimiento influye para que dentro de las cortes se les abran espacios políticos a los americanos en este caso. Sí. Es interesante. En primera instancia, como menciono, en la convocatoria que empieza, en 1809, en abril de 1809, en ella ya se considera o deja de considerarse, mejor dicho, a las colonias como ¿verdad? Tales. Ya son ya más igualdad, sí, ¿no? Sí, así es. De algún modo estarían en igualdad de condiciones. ¿Ya serán metrópolis? A la metrópoli, ¿no? O sea, como parte de. ¿no? Sí. Y en ese mismo sentido, al iniciarse las cortes por un decreto del 28 de octubre del 9, que da inicio, se convoca ya de manera oficial e inician las cortes en 1800, marzo del 10. Aquí, pues queda claro el derecho que tienen los americanos a la representación. Okay. Parlamentaria ya. Parlamentaria, desde luego. Y aquí hay una cosa que en principio, pues la representación es muy limitada. ¿Quiénes representan? ¿Qué si mal no recuerdo, eran 5 por virreinato. Sí. Entonces era una cosa irrisoria. Muy pequeña. Después se extiende hacia ya a las provincias, o en el caso particular de la Nueva España, las intendencias. Entonces es donde vamos a tener la representación ya por parte de este rumbo, ¿no? Sí. Okay. Pero algo me preguntaba. ¿Quiénes representan o quiénes son los primeros? ¿Son criollos, son mestizos? Hay de los dos, hay de los dos, españoles y criollos, no los mestizos. No, porque eran otra clase, ¿no? Sí, exactamente. Y uno de los criterios que se adoptan en primera instancia y ante la urgencia, yo creo, fue que el criterio inicial era que, si había algún habitante peruano, colombiano, de Río de la Plata, que era como se llamaba el virreinato de lo que es ahora Argentina. En fin, ese se le designaba como representante. Y después, en la medida en que se pugnó por una mayor representación, entonces ya fueron designados
representantes, más representantes. Fue creciendo el número de representantes. Pero más o menos con el mismo criterio, porque el que va a representar, en este caso, a la Intendencia de Durango, él que yo tenía, porque se decía, bueno, de dónde era no estaba muy claro, y sí encontré la fe de bautismo. Entonces sí nació en Durango. No estaba en Durango. ¿Y quién era? Lo que no sé es dónde estudió. Es muy probable que en la Ciudad de México. Sí. Aquí no estoy seguro. No busqué. ¿no? Okay. Ya no vi. A lo mejor fue hasta compañero de Telésforo Alvarado, ¿verdad? Pues sí, digo, pues puede sí, ser. Son las mismas fechas más o menos. Aunque ¿no? por rumbos distintos. Entonces, él se desempeñaba al momento en que es designado diputado. Estamos hablando ya de Juan José Güereña. Juan José Güereña y Garayo. El primer diputado duranguense. El primer diputado en la historia, ¿no? El primer diputado de Durango en la historia, que va a tener un papel interesante. En 1808, él se encuentra en la Ciudad de México. Le toca... Por cierto, de algún modo va a estar involucrado en la conspiración, porque firma, junto con el marqués de Castañiza, que luego va a ser obispo de Durango, un acta, una resolución en la cual reconocen al rey Fernando VII. Sí. Digo, pues eso era como lógico y demás, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues tenemos la presencia de este gran personaje. Sí. Y, bueno, pues es de los firmantes de este documento, pero en 1810 se encuentra en Puebla y es prebendado de la Catedral de Puebla. Y hasta ahí entonces estaríamos con este criterio, ¿no? De las Cortes, de que siendo originario de Durango, de la Intendencia de Durango, pues podía ser el representante idóneo. Claro, y de ahí, como lo menciona su investigación, doctor, va creciendo el número de representantes. Sí. Y bueno, eso permite la inclusión de los americanos al Parlamento y se consigna en la Constitución, ¿no? Sí, así es. Sí, lo interesante aquí es, bueno, pues la participación de nuestro personaje. Excelente. Y lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces, él toma posesión como diputado en Cortes el 8 de marzo de 1811. ¿Y la toma de posesión era aquí o era No, en allá? Cádiz. En Cádiz, España. Sí, claro. Y vea usted lo notable de la fecha, 8 de marzo de 1811, días previos a la derrota de Miguel Hidalgo en Puente de Calderón. Aquí el detalle es cómo, decíamos hace un momento, son movimientos paralelos, sí. ¿no? Pero que van en el mismo sentido. Aparentemente, las Cortes de Cádiz se quedan en el ámbito legislativo, constitucional, y es una cosa separada del movimiento de independencia. No, sería un error. Y generalmente no lo ven así quienes... Digo, creo que nadie había tratado asunto. Pero ¿cómo impacta hasta acá, hasta América? ¿Cómo impacta la invasión napoleónica? ¿No? Sí, claro. Incluso fíjese que hay un personaje del cual no he hablado, bueno, de manera marginal, Salvador Parra, que era cura también en Topia en estos momentos, y se le acusa de defender a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. Sí. Es un pendiente que tengo allí, tengo toda la documentación, que es vastísima, y un personaje muy interesante también. Sí, recuerdo que lo cita con el pendiente de continuar. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Sí, tengo la documentación que proviene de la Audiencia de Guadalajara, del Archivo Histórico de Guadalajara. Pues bueno, empieza su labor
¿sí? En la fecha en que mencionaba, en marzo de 1811. Y en julio de ese mismo año es designado como presidente, ni más ni menos, de las Cortes. Sí. ¿Sí? Es cuando empiezan a ponerse nerviosos, ¿no? En las Cádiz, porque ya hay más presencia. Sí, claro. Se supone que hay más presencia que el resto, ¿no? Sí. No sé decirle en este momento cuántos había, pero sí estaban ya, incluso estaba con derecho de representación Nuevo México, nada más que en ese momento creo que no llega Pedro Pino. Algunos que no Pedro llegan. Pedro Vino, decían de manera cotorra en Nuevo México, pero es que en el primer intento no llega. Porque algunos no llegaron, perecieron en el camino. Otros perecen, doctor, así ¿verdad? es. Y no concluyen trabajo. Claro. Entonces, pues ese es el detalle. No, pues excelente papel también de Juan José Güereña. Sin duda, mire, déjeme leerle un poco. Durante su presidencia se votó uno de los decretos más importantes para el reino español y sus colonias relativo a la extinción de los privilegios de los señoríos, por el que pasaron sus dominios territoriales a la jurisdicción de la nación y al estatuto de propiedad privada. La cuestión de la propiedad privada pues tiene que ver con el espíritu liberal, ¿no? que emerge en el contexto de las Cortes, que es una cosa importante. Al mismo tiempo quedaban cesados los corregidores, alcaldes mayores y otros funcionarios del antiguo régimen que habían lucrado en perjuicio de la población rural y de la economía del reino, a excepción de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios. En este caso, de los ayuntamientos y alcaldes ordinarios hay una cosa interesante que bueno, que aquí en lo que yo escribí y dije no preciso, y es el hecho de que los ayuntamientos, y bueno, para ser alcalde se compraba el puesto, se compraban casi todos los puestos, ¿no? Y a partir de las Cortes y la Constitución de Cádiz son electos. Entonces esto ya da derecho a la representación, ¿sí? Estamos hablando de 1800... En el 12. En el 12 es cuando se Ese es un gran paso. Sin duda, indudablemente. Entonces, bueno, asimismo en el plano social quedaron abolir los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones tanto reales como personales, o sea, los servicios, la servidumbre. Como se puede apreciar, todas importantes medidas inspiradas en la libertad personal y el liberalismo económico, sobre las cuales se expresó a favor Güereña. Sí, pues le tocó vivir un momento de parteaguas. Sí. Porque es un antes y un después de todo esto que hizo, ¿no? Sí, y por lo que hace a este rumbo, él pide que se instale una casa de moneda, porque en ese momento los metales, una parte, se procesaban en Zacatecas y otros hasta México. Entonces, pues él alega de que son gastos terribles y en detrimento económico. Y se instaló en Durango esa casa de moneda. Claro. Y según Gallegos, bueno, ahí no detallo, pero parece que se instala, pero en tiempos posteriores, ¿no? Sí. Y entre sus posturas, ¿sí? Ya como presidente diputado, como presidente y diputado, sí, destaca la defensa de la libertad de comercio, el fomento a la industria y al transporte marino y apertura de puertos, bueno, refiriéndose de manera general a la Nueva España. Que todo esto ya se hacía en Europa, ¿no? En el viejo continente. Sí, por supuesto, y particularmente pues los ingleses estaban dando mucha lata en ese momento. ya la revolución industrial estaba creciendo, ¿no? Hacia arriba. Sí, igual
algo que nos suena muy familiar, estímulos a la inversión, eliminación de las restricciones en actividades agrícolas extractivas, fíjese, y caza de ballenas y nutria. Esto, bueno, refiriéndose a California seguramente. Sí, de este lado. Sí. Y en general, a la Alta California. Y en general, el fomento a las actividades agrícolas, industriales y comerciales. No, pues le tocó iniciar todo este nuevo proceso moderno ya. Sí, sin duda. Y pugnaba también, pues, por la instalación de las diputaciones provinciales, que en otro apartado, creo que en este libro lo menciono, de cómo se constituyen y demás, y en cuestiones de educación. La instauración de escuelas gratuitas de educación primaria para los indígenas. Estamos hablando de 1812 todavía. Sí. No, pues buenas aportaciones que hizo el primer diputado duranguense, doctor. Sí, claro. Y bueno, pues la Constitución es proclamada el 19 de marzo de 1812. Esta entra en vigor y genera todo un alboroto en todos lados, ¿sí? de las excolonias, o digamos de los pueblos de los países americanos, y pues se constituyen los ayuntamientos ya como instancias representativas gubernamental. ¿sí? Y empieza la instalación de las diputaciones provinciales como entidades legislativas para cada una de las regiones, que por cierto para Durango no encontré, fíjese. Y bueno, recurrí a la especialista, que era una historiadora norteamericana, Nettie Lee Benson, que era la gran autoridad. Y bueno, pues conozco especialistas y no, parece que no se crea sino hasta ya 1820-21. Ya, pues, ya tardíamente 8 años más y que o menos toca, después. bueno, pues ya el proceso de la consumación de la independencia, el tránsito, digamos, la última etapa, ¿verdad? Del movimiento de independencia. Pero en el caso de Chihuahua, porque aquí no lo creo que no lo consideré. No se menciona. Lo que hacen en Chihuahua es tomárselas muy en serio, y los criollos de Chihuahua se hacen de la representación del ayuntamiento, pero Bernardo Bonavía les objeta y los amonesta y les prohíbe que se constituyan, porque algunos, bueno, lo ganan por elección. Bueno, esas elecciones, como imaginamos, bueno, pues eran también restrictivas, o sea, estaba acotada, o sea, ¿quiénes eran los electores? Pues los miembros de la élite, ¿verdad? O sea, mestizos, indígenas, no tenían ningún derecho ni a participar, ni mucho menos a ser electos, ¿verdad? Claro. Pero esto da pie a que, en mi opinión, e incluso pues, de acuerdo con los historiadores notables de Chihuahua, Víctor Orozco, por ejemplo, que es el que ha trabajado la época, pues estaríamos de acuerdo que es el principio de las aspiraciones autonómicas de Chihuahua y separatistas de Durango. Entonces, y eso mismo se va a reflejar a partir de 1821 al 24, que transita, en este caso, pues el proceso de separación y la constitución del Estado de las dos entidades federativas. Así es. ¿Sí? No, pues, en fin. Pues qué interesante también Juan José Güereña y Garayo. Sí. De verdad un personaje también que pues todo lo que aportó y el trance que le tocó vivir, ¿verdad? Del pasado a
la modernización, podemos decir, en la parte a la gubernamental, modernidad, ¿verdad? sin duda, claro. Sí, pues sí, porque las constituciones como tales, pues son constituciones liberales en sentido estricto. Sí, entonces, histórica, o sea. La base para la constitución de las repúblicas, o sea, de las sociedades modernas. Sí, no, y en ese aspecto, pues hay que destacarlo, pues es otra de las luchas que dan los americanos en terrenos de la metrópoli. Sí. ¿Verdad? Sí, porque se suben a este nivel, ¿verdad? Sí. De tal suerte que pues sería un error separarlos. Claro. Y yo digo que son procesos paralelos que van hacia el mismo punto. Bueno, finalmente Juan José Güereña no puede regresar a su tierra. Fallece. ¿Dónde fallece? En Cádiz. En Cádiz. Sí, había pedido ya regresar a América en 1813, en agosto de 1813, pero debido a su quebrantada salud, dice, pero lo agarra la epidemia de la fiebre amarilla y fallece el 10 de octubre de 1813. De 1813. No, pero de cualquier manera, un personaje central y de relevancia, de importancia, para el reinicio o comienzo, ¿verdad?, de esta nueva época en el estado de Durango. Sí. ¿No? Pues excelente este personaje, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco. Seguimos. Continuamos, claro que sí. Vamos a continuar platicando acerca de estos héroes desconocidos de la independencia de nuestro estado, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo lo espero en una próxima emisión. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Durango. Secretaría de Educación.